El problema de invertir en fondos indexados es la volatilidad de este tipo de inversiones, una volatilidad que generalmente en determinadas fuentes nos indican que este tipo de inversiones tienen una rentabilidad anual de un 8%. Pero claro, lo que hay que tener en cuenta es que esta rentabilidad se tratan de unas medias. ¿Qué quiere decir con ello? Que este 8%, este 8-10% que nos indica, se tratan después de haber habido años que se ha perdido el 8, el 10, el 15, el 20% y otros años que se haya ganado una rentabilidad de un 10, un 15, un 20%. De tal manera que si tú ahora mismo te pones a invertir en fondos indexados, esto no implica que al año que viene ya hayas obtenido una rentabilidad del 8%, porque te puedes ver en la situación después de haber invertido ese dinero que lo hayas perdido, no a lo mejor todo, pero sí una parte. Por tanto, siempre tened en cuenta que este tipo de inversiones se hacen y se tienen que hacer a largo plazo, porque de otra manera pues te puedes ver sin nada. De hecho, siempre es aconsejable que en este tipo de inversiones no se invierta todo el dinero que tengas, sino que siempre cuentes con un fondo de maniobra, un fondo de emergencia, de tal manera que en el caso de que esta rentabilidad de estos fondos vaya mal, pues tú tengas la posibilidad de tener ese dinero para poder hacer frente a esos gastos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el problema también que nos encontramos al invertir en fondos indexados es el riesgo de la divisa. De hecho, vamos a ver un gráfico ahora mismo que se trata del gráfico de euro-dólar, que lo que nos trata de indicar es por un euro cuántos dólares me van a dar. Bien, si nos vamos al gráfico veremos que en el año 2008 el dólar por cada euro que yo directamente cambiaba me daban 1,5, 1,6 dólares. Y por el contrario, si nos vamos ahora al gráfico actual de 2024, veremos que por cada euro que yo decido cambiar me van a dar 1,09. ¿Qué quiere decir ello? Esto hay que entenderlo de dos formas distintas. Uno en el caso de que compremos y otro en el caso de que vendamos. En el caso de que yo haya comprado una acción, me interesa que en este caso el dólar se encuentre más alto que el propio euro. ¿Por qué? Si yo en este caso decido comprar ahora mismo una acción, en este caso me resulta, tengo que pagar por más dólares, más euros para poder pagar el dólar. De tal manera que en el año 2008, si yo cogía y cambiaba un euro, rápidamente me daban 1,6 dólares. Por tanto, me era más ventajoso comprarla en 2008 que comprarla ahora. Pero no hablamos ya de porque el valor de la acción valga más o menos en el mercado, sino solamente en cuanto a tema de divisa. Vuelvo a repetir, en el año 2008 yo cogía un euro, lo llevaba a cambiar, me daban 1,6 dólares. Tenía más dinero de dólares. Por el contrario, si yo voy ahora en el año 2024 a comprar algo, quiero decir que yo voy con un euro y solamente me dan 1,07, 1,09 dólares. Ahora bien, eso en el caso de que yo fuera a comprar algo. Pero ¿qué pasaría si yo vendo, en este caso, acciones que las tengo en dólar y las paso a euros? Pues en ese caso lo que me conviene es que el dólar, el euro dólar, se encuentre lo más bajo posible. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ello? Porque con 1,07 dólar me van a dar un euro, pero si anteriormente en el año 2008 por cada 1,6 dólares me daban un euro, yo tenía que dar más dólares para que me dieran un euro. Por el contrario, en ese caso, pues es más ventajoso en este sentido que el euro dólar se encuentre más bajo para yo de esta manera poder obtener más rentabilidades y más beneficios. Bien, otro de los problemas de invertir en fondos indexados es no aportar periódicamente la cantidad al fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando directamente el fondo está yendo bien, procedemos a invertir cantidades de dinero. Sin embargo, cuando el fondo está bajo, como tenemos miedo, decidimos no invertir. ¿Qué ocurre? Que nos estamos perdiendo esa rentabilidad bajista que luego en un futuro al subir nos podemos llevar. Por ello siempre es recomendable, o por lo menos en mi caso yo lo que hago, como ya lo estáis viendo en los vídeos anteriores, es invertir todos los meses 100 euros, o 120 o 150, lo que en ese momento crea oportuno. ¿Por qué? Directamente así no tengo en cuenta si el mercado sube o baja. De hecho, directamente cuanto el mercado esté más bajo, es como la rebaja. Me interesa en ese sentido, a mí por lo menos, comprar más. ¿Por qué? Porque en un futuro, si esas participaciones valen más dinero, pues voy a tener una rentabilidad mayor, puesto que lo he comprado a un nivel más bajo y me va a crecer más rápidamente en cuanto ese valor crezca. Por tanto, hay que tener en cuenta que las aportaciones trata de tenerlas siempre periódicamente. Yo por lo menos insisto en lo que hago. Luego ya cada uno, pues lógicamente es libre para hacer lo que él considere.
Luego hay que tener en cuenta otro de los problemas que en cierta manera va relacionado con este no aportar automáticamente, es el sube y baja que se producen en este tipo de fondos indexados. Existe una relación entre la volatilidad y la rentabilidad. Si invertimos en fondos poco volátiles, pues vamos a obtener rentabilidades menores. Si invertimos en fondos más volátiles, con más riesgo, pues lógicamente obtendremos más rentabilidades. Por tanto, hay que tener siempre en cuenta ese tipo de cosas. Otro de los problemas principales que tiene el invertir en fondos indexados es la fiscalidad. Tened en cuenta que cuando vosotros estáis invirtiendo en fondos indexados, esas aportaciones mensuales, anuales que estáis haciendo, esas aportaciones, pues esas participaciones, en un futuro, como hemos dicho, un 8% de media anual, pues si lo invertís aquí ahora en 8 o 10 años, pues supuestamente deberíais tener más cantidad de dinero. ¿Qué ocurre? Que luego la plusvalía que hayáis tenido de dinero, la diferencia entre lo invertido y lo que habéis ganado, esa habrá que tener que declararlo. El tipo impositivo será mayor o menor en función de lo que habéis ganado. Si habéis ganado más dinero, pues tendréis que pagar un tipo impositivo más alto. Si por el contrario habéis ganado menos, pues en este caso tendréis que pagar un tipo impositivo, pero siempre lógicamente tendréis que pagar. En este caso, en contrario, en el caso de los planes de pensiones, pues tened en cuenta que, bueno, pues sí puede existir la posibilidad de las aportaciones deducírtela. Cada aportación que hagáis, deducírtela del IRPF. En cambio, en este caso de los fondos indexados, pues no es así. La ventaja que tienen los fondos indexados en ese caso es que a medida que tú vas obteniendo la rentabilidad y no vas sacando los intereses, porque si no, en el momento que saques esos intereses hay que declararlos, ¿vale? Pero si tú los vas dejando ahí pues como las inversiones pasivas que son, si tú los vas dejando ahí que vaya cociendo, ¿qué quiere decir eso? Que por cada rentabilidad que vayas obteniendo no va a hacer falta que lo vayas directamente declarando, como en el caso, por ejemplo, pues de rendimiento del trabajo o como por ejemplo una actividad económica, sino que eso se va quedando ahí, va creciendo, se supone que irá creciendo y a partir de que cuando vendas ese fondo, pues directamente cuando lo tendrás que declarar. Si no lo vendes, no lo tienes que declarar. A no ser que, por el contrario, pues lo que hace mucha gente es traspasarlo a otro fondo. Si lo tienes que traspasar a otro fondo, pues tampoco tendrías que declararlo. Solamente cuando te deshagas de él, cuando vayas a venderlo. Por tanto, tendrás una plusvalía, se supone, y a partir de ahí tendrás que declarar con el tipo positivo oportuno. Pues espero que haya servido este vídeo para tener un poco más claro el problema de invertir en fondos indexados. Generalmente en los determinados medios y fuentes solamente nos hablan de las ventajas, pero hay que tener en cuenta una serie de aspectos negativos que yo con el paso del tiempo los he ido redactando, las he ido guardando para luego poder en un futuro haceros un vídeo y que tengáis más claro estos aspectos negativos. Acordaros, la volatilidad, importante. Acordaros también del riesgo de divisa, lo que estamos viendo. Tened en cuenta el momento de vender y de comprar, el euro-dólar, el gráfico, tenerlo muy en cuenta. Luego tener en cuenta la inversión constante. Ya sabéis que si vais invirtiendo poco a poco, pues indirectamente vais a hacer que cuando el mercado esté bajo, en un futuro cuando vendáis, podáis comeros la rentabilidad, una rentabilidad mayor. Por el contrario, cuando el mercado suba, pues en ese sentido, si cuando vendáis el mercado ha bajado, pues podéis obtener hasta pérdidas de dinero. Y como ya os decía, el tema de la fiscalidad y el sube y baja. Estos se encuentran de mercados que fluctúan y por tanto hay que tenerlo en cuenta de que puedes verte con una inversión que hagas a día de hoy y mañana no tener, pues si no todo, prácticamente la mitad o por el contrario que esa inversión haya crecido. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, dejar like, dejar también por comentarios qué os ha parecido, en qué podemos mejorar y sobre todo, suscribiros porque ya vamos a llegar casi a los 1000 suscriptores y estoy deseando poder celebrarlo con todos vosotros.